Enfermedad de Tay-Sachs. La enfermedad de Tay-Sachs es la forma más frecuente de un grupo heterogéneo de enfermedades por acumulación lisosómica, denominado gangliosidosis, caracterizado por la incapacidad para degradar el esfingolípido gangliósido GM2. La incidencia en la población general es de 1 por cada millón de nacidos vivos, y esta es mayor entre judíos askenazíes, ocurriendo en 1 de cada 3.500 nacidos vivos. Las gangliosidosis GM2 o enfermedades por depósito en lisosomas son un grupo de trastornos hereditarios autosómicos recesivos, en los cuales hay una alteración en la síntesis o función de una enzima lisosómica. Esta disfunción hace que los gangliósidos GM2 no sean degradados y se acumulen en el lisosoma, dando lugar a un daño crónico progresivo de distintos órganos y tejidos. En la enfermedad de Tay-Sachs, la alteración en el catabolismo de los gangliósidos GM2 está dado por la afección de la subunidad alfa de la enzima beta-hexosaminidasa A. El gen EXA es el gen implicado en esta enfermedad y está localizado en el brazo largo del cromosoma 15. El fenotipo en Tay-Sachs varía de acuerdo a la cantidad de hexosaminidasa afectada y el tipo de mutación heredada. Hay algunas variantes de acuerdo a la cantidad de hexosaminidasa afectada. Esto es porque a menor hexosaminidasa, más rápida es la acumulación de los gangliósidos y más severo el daño cerebral. Por esta razón, está clasificada de acuerdo a la edad de inicio. La infantil, que inicia entre los 3 y 6 meses. La juvenil, que suele iniciar entre los 2 y los 5 años. La crónica, que inicia entre la primera y la segunda década de la vida. Y la de inicio tardío, que ocurre entre la segunda y la tercera década de la vida. De acuerdo a la mutación heredada, tenemos que la afección bialélica sin expresión enzimática dará una variante infantil aguda. La afección de un alelo inexpresivo con un alelo con cambio de sentido dará una variante infantil tardía. Y la afección con 2 alelos con cambio de sentido, es decir, actividad enzimática residual, dará una variante de inicio tardío. La transmisión de esta enfermedad es hereditaria y se adquiere bajo un patrón de herencia autosómica recesiva, lo que significa que el afectado hereda ambas copias del gen que codifica la hexosaminidasa con una mutación. Una persona puede estar afectada por la enfermedad cuando ambos padres son portadores. Cuando los padres son portadores, se pueden dar 3 posibilidades. La primera es que ninguno de los padres le pase el gen mutado al bebé, por lo tanto, el bebé será normal. La segunda es que uno de los padres pase la mutación al bebé, pero el otro no. El bebé no tendrá la enfermedad, pero será portador del gen mutado, al igual que sus padres. La tercera opción es que ambos padres le pasen el gen mutado al bebé. El bebé entonces estará afectado por la enfermedad y dependiendo de las mutaciones heredadas desarrollará alguna de las variantes. La enzima XA, catalíticamente activa, es el producto de un sistema constituido por 3 genes. Estos codifican las subunidades alfa y beta de la enzima, los genes XA y XB respectivamente, y también una proteína activadora que debe entrar en contacto con el sustrato y la enzima antes de que la propia enzima pueda fragmentar el residuo N-acetil beta-galactosamina terminal del gangliósido. La hexosaminidasa A falta en todos los tejidos, de forma que se acumula gangliósido GM2 en muchos de ellos, por ejemplo, corazón, hígado, vaso y sistema nervioso. Pero la afectación neuronal en los sistemas nervioso central, autónomo y en la retina marcan el cuadro clínico. El estudio histológico muestra neuronas balonizadas con vacuolas citoplasmáticas, cada una de las cuales corresponde a un lisosoma muy distendido repleto de gangliósidos. Las células ganglionares de la retina también aparecen tumefactas por la acumulación de gangliósido GM2. Esto determina la aparición de una mancha de color rojo cereza en la mácula, que se debe a la acentuación del color normal de la coroidis macular, que contrasta con la palidez provocada por las células ganglionares tumefactas en el resto de la retina. Este hallazgo es típico de la enfermedad de Tay-Sachs
y de otras enfermedades de depósito que afectan a las neuronas. En cuanto a las características clínicas, la variante más común es la forma precoz del lactante. Se inicia en los primeros meses de vida mostrando retraso en el neurodesarrollo, con detención y regresión que lleva a una muerte prematura. Los niños afectados son normales al nacer, y el primer hallazgo suele ser una respuesta al sobresalto aumentada, clonías, seguida de hipotonía y debilidad progresiva, alteración visual, pérdida del interés por el entorno, retraso psicomotor, crisis mioclónicas y desarrollo de epilepsia, con tetraplegia espástica y dificultades para la deglución y manejo de secreciones en estados avanzados. La muerte se produce entre los 2 y 4 años. Existen formas atenuadas con un curso más prolongado, en las que el comienzo puede ser a cualquier edad y tener un curso clínico prolongado durante décadas. El fenotipo clínico se correlaciona con la actividad enzimática, y la diferencia principal estriba en el compromiso psicomotor e intelectual, con trastornos de la marcha o ataxia, disartria, disfagia, y en las formas adultas suelen aparecer alteraciones psiquiátricas. Clínicamente son formas muy heterogéneas. En cuanto al diagnóstico diferencial, la presencia de la mancha rojo cereza es muy característica pero no exclusiva. Se puede dar también en gangliosidosis tipo 1, sialidosis, Niemann-Pick tipo A. Las formas juveniles deben ser consideradas en la evaluación diagnóstica de procesos neurodegenerativos con ataxia, disartria, demencia, afectación piramidal y convulsiones, que incluirían otras enfermedades lisosomales con inicio infantil tardío. La forma adulta ha de considerarse en pacientes con esclerosis lateral, atrofias, ataxias y varios síndromes neurológicos. Diagnóstico de la enfermedad. Características clínicas utilizadas para el diagnóstico. En las formas infantiles, el hallazgo de una mancha rojo cereza en la mácula del ojo se puede detectar mediante una correcta exploración de fondo de ojo. Otros hallazgos son clonías audiógenas y deterioro psicomotor con hipotonía y signos piramidales. En formas juveniles suelen presentarse casi siempre problemas de habla, de la marcha, así como de deterioro intelectual. La forma adulta suele presentar muchos síndromes neurológicos. Entre ellos encontramos el síndrome espinocerebeloso, atrofia muscular espinal, psicosis y distonía. Para un diagnóstico prenatal es posible establecer el diagnóstico antenatal y detectar portadores mediante estudios enzimáticos y mediante análisis del ADN. Las características clínicas de los otros dos tipos de gangliósidos GM2, como en la enfermedad de Sandhoff, que se asocia a una deficiencia de la subunidad beta, y la del activador de GM2, se parecen a las descritas en la enfermedad de Tay-Sachs. Las manifestaciones clínicas de los defectos de estos tres genes son indistinguibles, pero se pueden diferenciar a través del análisis enzimático. Las mutaciones en el gen de exosaminidasa A afectan a las subunidades alfa y alteran la actividad de la enzima, dando lugar a la enfermedad de Tay-Sachs o a variantes menos graves de deficiencias de exosaminidasa A. Los defectos en el gen de exosaminidasa B y en el gen que codifican la proteína activadora disminuyen la actividad de las enzimas de exosaminidasa A y B, dando lugar, respectivamente, a la enfermedad de Sandhoff o a una deficiencia de la proteína activadora, pero esta es muy infrecuente. La evolución clínica de la enfermedad de Tay-Sachs es trágica. Los lactantes afectados tienen características externas normales hasta alrededor de los 3 a 6 meses de edad, cuando empiezan a desarrollar gradualmente un deterioro neurológico, hasta su fallecimiento a los 2 o 4 años. Los efectos de la muerte neuronal
se pueden observar directamente al formarse la denominada mancha rojo cereza de la retina, como veíamos anteriormente. Por el contrario, los alelos de exoaminidasa A con una cierta actividad residual dan lugar a formas de inicio tardío de la afectación neurológica con manifestaciones como cuadros de disfunción de la segunda motoneurona y cuadros de ataxia secundaria a degeneración espinocerebelosa. A diferencia de lo que ocurre con las formas infantiles, la visión y la inteligencia suelen ser normales, aunque una tercera parte de estos pacientes pueden desarrollar psicosis. Terapia génica disponible. No existe ningún tratamiento efectivo para la enfermedad de Tay-Sachs más allá de cuidados sintomáticos y de tipo paliativo. Se han intentado abordar diversas alternativas terapéuticas en pacientes, incluyendo terapias de reemplazo enzimático, de reducción de sustrato y trasplantes de médula, pero hasta ahora ninguna de estas terapias ha alterado el curso natural de la enfermedad. Actualmente se está estudiando una terapia génica para abordar su tratamiento, que está basada en promisorios resultados obtenidos en modelos animales de GM2. Consejo genético. Al ser una enfermedad de tipo autosómica recesiva, los padres de los niños afectados por Tay-Sachs son heterocigotos obligados y portadores de una variante patogénica en el gen de exosaminidasa A. Es necesario realizar un análisis genético para detectar otros portadores en la familia. En familias de riesgo, es posible realizar tanto detección de portadores como diagnóstico prenatal mediante pruebas bioquímicas y moleculares en células, obtenidas por amniocentesis. También es aconsejable el diagnóstico genético preimplantacional tras tratamiento de fecundación in vitro.